El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de brutales los ataques de Rusia a zonas civiles de Ucrania. Como respuesta a la explosión en el puente de Crimea, desde el lunes las fuerzas de Moscú han escalado su ofensiva con más de 100 lanzamientos de misiles que han matado a más de 20 personas. Conectaremos con Washington. Nuevo día de protestas en Irán, desatadas por la muerte de Mahsa Amini, la joven iraní que murió bajo custodia de la Policía de la Moral el 16 de septiembre. Su caso ha desencadenado un movimiento masivo contra el régimen de la República Islámica. Hoy, el 12 de octubre, se conmemora en gran parte de América y en España la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, una llegada que dio pie a la colonización española del continente, por lo que celebrar la fecha es motivo de malestar entre gran parte de la población que recuerda el genocidio de los pueblos indígenas. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición con información relacionada con la guerra en Ucrania, porque Rusia escaló su ofensiva. Desde el lunes, las fuerzas de Moscú han atacado el territorio ucraniano con más de 100 misiles que han matado más de 20 personas y han herido a decenas de civiles. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que los bombardeos son una respuesta a la explosión del sábado en el puente de Crimea, un incidente que el Kremlin calificó de acto de terrorismo ucraniano en territorio ruso. Estados Unidos ha vuelto a condenar los ataques rusos dirigidos a la población civil. Escuchemos ahora las palabras del secretario de Defensa. El ruido de sables nucleares de Putin es temerario e irresponsable. No esperamos ver y escuchar este tipo de comportamiento de una gran potencia nuclear. Eso es muy peligroso y han escuchado a varios líderes de todo el mundo enfatizar eso. Ustedes deben saber, y yo sé que nos tomamos esto muy en serio, y esto es algo en lo que seguimos centrados. Y seguimos observando indicadores, indicaciones y cualquier tipo de advertencia de que puede haber tomado la decisión de ir en una dirección diferente. Y precisamente para ampliar sobre las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, vamos ahora a Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. Cristóbal, buenas tardes. ¿Qué más dijo el comandante en jefe sobre estos bombardeos? Sí, el general Mark Milley, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, calificó estos ataques por parte de Putin como crímenes de guerra. No es la primera vez que altos oficiales del Pentágono se refieren a las acciones de Putin en Ucrania como crímenes de guerra. Dijo textualmente el general Mark Milley que pues, Rusia trató de afectar a infraestructura civil, trató de afectar a los ciudadanos, a mujeres, a niños, a personas adultas y que esto pues es simplemente un crimen de guerra. Estas declaraciones las hizo Mark Milley en Bruselas en el marco de una reunión donde más de 50 países están reunidos para tratar de reunir precisamente más ayuda militar a Ucrania de cara a la defensa de estos avances que hace Vladimir Putin en Ucrania. Y Cristóbal, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también reaccionó. ¿Cuáles fueron sus palabras? Sí, y reaccionó después de que hubiera dicho que Vladimir Putin calculó mal la respuesta de Ucrania en su intento de invasión a ese país y después de haber dicho también hace unas horas de que no creía que al fin de cuentas Vladimir Putin iba a usar armas nucleares en su país. Pues reaccionó entonces a la salida de la Casa Blanca en su viaje a Los Ángeles y dijo que era simplemente brutal y que estaba por encima de los límites lo que estaba haciendo Vladimir Putin con estos recientes ataques en Ucrania, donde hasta el momento se han calculado ya 20 muertos. Dijo el presidente Joe Biden también en estos intercambios que ha tenido con los medios de comunicación que no se quería referir nuevamente a la respuesta de Estados Unidos en caso de que Rusia y Vladimir Putin decidieran usar armas nucleares, precisamente para no escalar más las tensiones en cuanto a este tema
tema y la retórica en la amenaza nuclear que ya Vladimir Putin ha usado de alguna manera como herramienta de guerra al verse arrinconado, como lo muestran reportes de los avances ucranianos en su territorio. Cristóbal, muchísimas gracias por este reporte. Continuaremos informando sobre el tema. Y continuamos en Estados Unidos, porque en Nueva York continúa la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se debate precisamente la anexión a Rusia de los territorios de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Recordemos que la integración de estos territorios se basa en el resultado de referendos no reconocidos por la comunidad internacional. En la Asamblea de la ONU se espera para hoy el voto de la moción de condena a las anexiones. Y en otras noticias, el presidente estadounidense Joe Biden va a reevaluar la relación de Washington con Riad. Esto después de que la coalición de naciones productoras de petróleo, liderada por Arabia Saudita, se haya puesto del lado de Rusia para recortar la producción y así elevar los precios. Se reunieron en julio con el presidente de Estados Unidos Joe Biden en un acercamiento con Riad y el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Esa relación tiene un sinsabor ahora. Washington está enojado tras la decisión de la semana pasada del cartel de la OPEP, liderados por Arabia y sus aliados por Rusia, la llamada OPEP+, de recortar la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios en un intento de aumentar los precios. La Casa Blanca dice ahora que reevaluará los vínculos con Arabia Saudita. A la luz de los recientes acontecimientos y de las decisiones de la OPEP+ sobre la producción de petróleo, el presidente cree que deberíamos revisar la relación bilateral con Arabia Saudita y echar un vistazo para ver si esa relación está donde debería estar y que esté sirviendo a nuestros intereses de seguridad nacional. El Wall Street Journal informa que Arabia Saudita desafió las advertencias de Estados Unidos. Riad desestimó a los funcionarios estadounidenses que dijeron que la reducción de la producción sería percibida como una toma de partido por Rusia en un nuevo golpe a las relaciones. Vladimir Putin, que se reunió con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en San Petersburgo, dijo que las acciones de la OPEP+ eran simplemente para crear estabilidad en el mercado. Conozco su posición, nuestras acciones, nuestras decisiones no están dirigidas contra nadie. No lo hacemos para crear problemas a nadie. Nuestras acciones están dirigidas a crear estabilidad en los mercados energéticos mundiales. El desaire de la OPEP, aparte de ser visto como una bofetada diplomática, hace temer un aumento de los precios en las gasolineras. El recorte de la producción comenzará el mes que viene. El aumento de los precios mundiales de la energía ya está causando enormes problemas a los gobiernos y consumidores de todo el mundo. Y en Irán continúan las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la Policía de la Moral el 16 de septiembre. Desde entonces, la muerte de la joven de 22 años ha desencadenado un movimiento masivo contra el régimen de Teherán. Ya son 4 semanas de manifestaciones en medio de una represión mortal, así como de cortes de las comunicaciones y de Internet, sobre todo en el Kurdistán iraní, la región de origen de Mahsa Amini. Amal Ben-Othman con los detalles. Por 4ª semana consecutiva de manifestaciones en Irán, Sanandaj, la capital de la provincia de Kurdistán iraní, sigue siendo uno de los escenarios del levantamiento contra el gobierno. La ciudad está sometida a una represión y a un bloqueo que la deja prácticamente aislada del resto del mundo. Pero estas imágenes verificadas por la agencia de noticias Associated Press dan una idea de la situación. Organizaciones defensoras de los derechos humanos expresaron su preocupación. Amnistía Internacional está alarmada por la represión de las protestas en Sanandaj, en la provincia del Kurdistán. Irán culpa a los grupos de oposición kurdos iraníes asentados en el Kurdistán iraquí. Algunos son agentes del enemigo, o si no son agentes del enemigo, entonces están alineados con el enemigo. Con los mismos objetivos salen a la calle. La revuelta en Irán comenzó el 16 de septiembre tras la muerte de una mujer kurda, Mahsa Amini, después de su detención por la Policía de la Moral en Teherán. La provincia del Kurdistán es una región que históricamente se ha enfrentado a la República Islámica de Irán. Ahí, los habitantes mayoritariamente suníes son regularmente discriminados.
Esta semana, por primera vez desde que comenzaron las protestas, los trabajadores del complejo petroquímico y de la refinería de Asaluyeh en el sur de Irán lanzaron una protesta en apoyo de los manifestantes. Es poco común que una huelga de trabajadores se realice en apoyo de una protesta pública. Las huelgas fueron una de las herramientas que llevaron a la revolución de 1979 y a la caída del Shah de Irán. Vamos ahora a Francia, porque el Sindicato de Trabajadores CGT afirmó que impugnará ante la justicia la decisión del gobierno de obligar a trabajadores en huelga a volver a sus puestos de trabajo en el depósito de la petrolera ExxonMobil en Normandía, tras semanas de escasez causada por los paros, tanto en refinerías de Exxon como de Total, donde continúan las movilizaciones. El sindicato alega que el Ejecutivo vulnera así el derecho a la huelga. Marta Moya con los detalles. El gobierno francés ha cumplido sus amenazas. Los empleados en huelga de este depósito de ExxonMobil tendrán que volver al trabajo o enfrentarse a sanciones penales. Nos enfurece porque se está violando nuestro derecho a la huelga. Desde el principio nuestro movimiento ha sido pacífico. Obviamente nosotros, CGT, en cuanto tengamos estas demandas, presentaremos denuncias a través de nuestros abogados. Por el momento, la obligación a trabajar no se refiere a las actividades de las refinerías y, por tanto, a la producción de combustible. Pero el objetivo es permitir el transporte de la gasolina que ya está almacenada allí. 6 de las 7 refinerías seguían cerradas el miércoles, algunas desde hace más de 2 semanas. Está previsto que el gobierno realice otras requisiciones en los próximos días. El impacto de este conflicto social se ha alargado y somos conscientes de ello. Es algo insoportable para demasiados franceses, a algunos de los cuales se les impide ir a trabajar, llevar a sus hijos al colegio. Mientras las filas en las gasolineras se alargan en toda Francia, en algunos departamentos los prefectos dan prioridad a los vehículos de emergencia y a los cuidadores, una medida que no a todo el mundo le gusta. Esta es la tercera estación de servicio en la que he estado, así que hemos estado luchando desde esta mañana. Desde las 7 de la mañana estoy en la calle. Ante la probabilidad de que continúe la escasez, cada vez más sindicatos de las llamadas profesiones esenciales exigen un acceso prioritario. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América, una llegada que desencadenó en la colonización española del continente americano. Más de 500 años después, la fecha sigue causando controversia por cómo debe ser nombrada y por si directamente debe o no ser conmemorada. Luis Muñoz nos explica. 12 de octubre de 1492, el navegador italiano Cristóbal Colón llega a América en una misión para la corona española. Ese día, la historia cambió para siempre. Se empieza entonces a hablar de descubrimiento de América, un hallazgo desmentido por la llegada de otras expediciones previas y por los múltiples pueblos originarios que ya habitaban. 530 años después, el debate no ha terminado. ¿Es el 12 de octubre el Día de la Raza y de la Hispanidad como se le ha nombrado tradicionalmente? ¿O mejor cambiarle el nombre a Día del Encuentro entre dos mundos, como se le llama en Chile, el Día de la Nación Pluricultural en México, el Día de la Decolonización en Bolivia, o como le llaman también en Estados Unidos desde el año pasado, el Día de los Pueblos Indígenas? Pero Estados Unidos todavía celebra simultáneamente el Día de la Raza, nomenclatura contra la que desde los años 60 y hasta la actualidad los movimientos indígenas hacen activismo para reescribir la historia. En la línea, en los últimos años, se han derribado y vandalizado múltiples estatuas de colonizadores. Así fue en Colombia, Puerto Rico y hasta en Miami. Para el decolonialismo, las reivindicaciones cuestionan la imposición occidental y colonial que ha vivido América por siglos. Lo califican de genocidio por los millones de indígenas asesinados. Mientras que los más puristas consideran que es un golpe a la memoria histórica y creen que celebrar la hispanidad es también celebrar una identidad común. Y cerramos con información espacial. La NASA anunció que el 14 de noviembre volverá a intentar el lanzamiento de la misión Artemis 1, destinada a allanar el camino para el regreso de la humanidad a la Luna. Recordemos que la agencia estadounidense ha tenido que posponer ya 3 veces la partida de la misión, 2 veces por razones técnicas y otra por causas meteorológicas. Muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros.